Hola, buenos días. Quiero dar gracias a Dios por darme una vez más la oportunidad de estar aquí frente a todos ustedes a través de este medio, debido a las circunstancias. Ya extraño el estar viéndolos en persona y poder, pues, saludarlos en una sana distancia y estar, bueno, pues presentes, que es lo más importante. Por lo cual les pido a Dios bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Si me acompañan a orar, por favor, Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por todas y cada una de tus bendiciones. Gracias porque nos permite estar aquí nuevamente. Bendice, Señor, esta prédica, que se hable siempre tu palabra. Abre los corazones de cada uno de mis hermanos, que puedan escuchar lo que viene de ti y que estemos siempre al pendiente de todo lo que tú quieres para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues continuando con el punto que hemos venido desarrollando a través de este libro de Nahum, donde Dios ejecuta su juicio definitivo contra el pecador. Esto lo empezamos, ¿te acuerdas? En el capítulo 2, donde nos habla de la justicia de Dios. Mi intención en esta prédica era terminar pues ya con el libro, pero les debo confesar que al analizar la profundidad de este capítulo, sé que se merece más tiempo, pues Dios nos ha dado su palabra en su totalidad y no quiere que dejemos al lado ninguna de sus partes. Pues muchas veces, debido a que no nos agrada o no le agrada a los demás hablar de eso por falta de tiempo, nos vemos obligados, o por falta de tiempo, perdón, nos vemos obligados a pasar por alto alguna lección. Tal vez porque pensamos que no es importante o que no necesita eso mi congregación. Pero como suele suceder, lo que hacemos es leer el libro, lo leemos y no lo volvemos a ver, no le tomamos no le prestamos mucha atención, no le tomamos más que leerlo y es ya, pero al estarlo estudiando, como les dije, nos parece que es muy importante y esto es por lo que quiero, que ustedes entiendan y no quiero dejar pasar ningún versículo por fuerte que éste sea. El tema de este capítulo es, como ya les he mencionado, la justificada acción vengadora de Dios. Haciendo un resumen, esto lo venimos estudiando desde el capítulo 2.1.3, ¿te acuerdas? Y lo estaremos viendo en lo que resta del capítulo 3. Hagamos un pequeño recordatorio en los capítulos que ya estudiamos. Y vimos que este libro contiene un mensaje de juicio para los asirios, pero también trae consuelo y esperanza para el pueblo de Dios que está en Judá. Mencionamos cómo Dios anuncia las buenas nuevas a su pueblo oprimido por el enemigo. Comprobamos la crueldad, la altanería, el pecado y la idolatría de este pueblo de Nínive, al cual Dios destruiría. Y que no está muy lejos de lo que está pasando en las iglesias o en el país hoy en día. Por lo que debemos estar muy atentos. Pon atención, hermano, a lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Vimos cómo, ¿te acuerdas que vimos cómo la sentencia de Dios iba dirigida hacia el propio rey de Asiria? Comprendimos que Dios tiene el control absoluto de todo y actúa siempre a su debido tiempo. También vimos cómo el Dios celoso y vengador nos declara en la vida, se nos declara en la vida de cada uno de nosotros su poder y su justicia en todos aquellos que verdaderamente creen en él. Vimos también que Nahum había predicho la distribución total de Nínive, pero en esta última sección vemos cómo narra
cómo nos narra de cómo habría de suceder de manera tan detallada, como si fuera la situación en este mismo momento, en el presente, como si ocurriera al mismo tiempo en el que Nahum estaba profetizando. Ahí entendimos de manera general cómo será la caída del pueblo de Nínive y la perfecta de Nínive y el profeta nos da una descripción totalmente dramática, hermano, de ese juicio contra aquella ciudad. En contraste, como ya te lo he venido diciendo, con la consolación para su pueblo. Pudimos darnos cuenta en detalle cómo Nínive es invalidada y destruida, invadida totalmente, y después cómo es despojada y desolada, para luego ser humillada y sentenciada por su impiedad y su abierta rebeldía contra o ante el Dios Todopoderoso. Todo esto nos habla de la certeza del hecho, pues la veracidad de su relato ha sido confirmada por los descubrimientos arqueológicos e historiadores, por lo que en este siguiente capítulo 3 veremos cómo es que Dios lo hará. Vayamos al desarrollo de nuestro tema, donde el título, como se los dije, se los vuelvo a recordar, es la justificada acción vengadora de Dios. Entonces vayamos al libro de Nahum, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice el versículo 1: Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. El versículo 3 dice: jinete e iniesto y resplandor de espada y el resplandor de la lanza y la multitud de muertos y la multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, la hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. El versículo 5 dice: He aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Y el versículo 6 dice: y echaré sobre ti inmundicias, y te enfrentaré y te pondré como estiércol. Entonces, hermanos, aquí en estas primeras partes de este capítulo encontramos dos acusaciones que justifican la destrucción de la ciudad de Nínive. La primera acusación: Nínive era una nación cruel y sanguinaria. Y la segunda acusación es que Nínive se destacaba por su prostitución espiritual y moral. Hasta ahora hemos comprobado cómo todas las ciudades quieren ser como Asiria. Anhelaban ser poderosas, ricas, famosas, y procuraban la amistad de aquella ciudad de Nínive. ¿No llegas a creer o te suena como algo familiar? Esta situación no está lejos de lo que se vive hoy en día. El pensamiento de estar siempre por encima de los demás, queriendo escalar hacia la cúspide. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, hermanos! Pues eso es tan seductor. Es por eso
que quiero o que espero que hoy entendamos y podamos aprender cómo el poder nos seduce y por tanto no debemos planear obtenerlo ni asirnos de él. Date cuenta de que los que tienen hambre de poder serán grandemente destruidos, como lo fue el poderoso imperio asirio. Y esto lo vamos a ir descubriendo al ir estudiando este capítulo, que como les digo, por fuerte que sea, por lo mucho que no queramos, bueno, pues Dios lo pone hoy aquí para que nosotros podamos escudriñar cada versículo, para que tratemos de entender la causa de la destrucción, fíjate bien, de la destrucción de una ciudad, de la ciudad de Nínive. Pero para que estemos prevenidos, porque algo de eso puede sucedernos si no sabemos cómo actúa Dios. Lo que quiero que nos quede claro es que este es un hecho real. No es inventado por mí, no es inventado por los comentaristas, no es inventado por los pastores, está en la palabra de Dios. Es un hecho real. Es el principio de la cosecha que Dios nos enseña en su palabra. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, como lo dice Gálatas 6:7. Entendamos esta frase tan real y práctica, hermanos, pues es aplicable, date cuenta, para toda nación, y no solo para las naciones, sino para todas las personas, así como para cada individuo. Y noten con atención cómo lo trata Dios. Dios no trata solo con las naciones, sino también trata con los hombres y con las naciones de una manera muy similar. ¿Te das cuenta? Debe de quedarnos claro eso. La mayoría de los comentaristas coinciden en que esta es una de las descripciones más vívidas que podamos imaginar hablando sobre la destrucción de una nación, de una ciudad. No es posible encontrar en ningún otro libro un lenguaje tan descriptivo como este. Por lo que iremos leyendo versículo a versículo, desglosando palabra por palabra, para que lo vayamos entendiendo de una manera mejor y no nos quede la menor duda de lo que estamos hablando o de lo que les estoy diciendo es palabra de Dios. Espero que nos demos cuenta que en los siguientes versículos se destaca la presencia de Jehová en todos los acontecimientos subsecuentes. ¿Sí? Dios se manifiesta. Lo que hasta ahora hemos entendido es cómo Dios está, eso nos debe quedar claro, ¿eh? Lo que hemos entendido hasta hoy es cómo Dios está airado contra Nínive. Por ser un Dios santo y justo, procederá de acuerdo con su carácter para hacer justicia de todo el agravio. Y por lo tanto, Nínive será retribuida exactamente como lo hacía con las demás naciones. Entonces, este agravio no solo será destruida, sino que nunca más, fíjate, no solo será destruida, sino que nunca más se oirá su voz opresora. Nínive desaparecería totalmente de la faz de la tierra. Con esto en mente, hermano, escucha lo que dice la palabra de Dios en este primer punto, en la primera acusación de que Nínive era
una nación cruel y sanguinaria. Recordemos lo que dice el versículo: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Aquí nos describe una condición interna de la ciudad de Nínive. Empieza diciendo ay de ti, que es una expresión de lamento por la suerte que correrá sobre Nínive. Era la forma de proclamar juicio de parte de Dios. ¿Sí? Noten cómo el profeta personifica a la ciudad y se dirige a ella. Pero en la realidad es una forma de dirigirse a toda una población. Lo mismo a gobernantes que a su ejército invencible o que al mismo pueblo. Y a la vez resume el carácter de la ciudad. Una ciudad lo resume tan fácil y tan rápido como una ciudad sanguinaria. Así de sencillo. Asiria era cruel y sanguinaria, llena de mentira, cuya estrategia era la falsedad, el fingimiento para someter a sus enemigos. Y luego dice llena de rapiña, pues se aprovechaba de sus víctimas cual vil depredador, solo para llenar sus ciudades con los bienes de otras naciones. La característica de las ciudades comerciales de la antigüedad era el engaño, debido al afán de lucro, el cual debía ser asociado por cualquier medio, aún la muerte de personas y pueblos que opusieran resistencia a sus fines de este pueblo de Nínive. Y Nínive, como la capital del imperio asirio, era conocida, como les he comentado, como una ciudad en el mundo antiguo por su brutalidad y su carácter sanguinario, por su exagerada crueldad. ¿Conocían una ciudad más cruel que esa? Recuerda, los asirios eran temidos por todas las naciones y su ejército era como un huracán que arrebasaba con todo a su paso. Las terribles características acerca de esta ciudad de Nínive, toda llena de mentira y de rapiña, ciudad sanguinaria, nos hace entender el primer cargo que Dios levanta contra aquella ciudad. Era el culpable, la ciudad era culpable de mucho derramamiento de sangre. Entonces comprobamos que era una nación de la cual nadie, fíjate bien, nadie podía fiarse de sus promesas, ni siquiera que pudieran depender de sus pactos firmados, pues no habría de cumplir con ninguno, con defender a ninguna nación. Las engañaba, les decía, alíate a mí, te defenderé, sin embargo, les daba la espalda. No las protegía de los ataques de los exteriores. Y por ende, no había orden ni seguridad en sus propios habitantes, pues había robos y violencia entre todos ellos. Ellos mismos se robaban y entre ellos mismos había violencia. Démonos cuenta, hermanos, que Nínive era una ciudad dedicada al robo y a la mentira. Entonces, aquí podemos entender la referencia al pillaje y a la rapiña que se conectan con la batalla y el asesinato. Quiero mencionar esto que me parece importante. El libro de Jonás y Nahum nos revelan que el trato de Dios con los pueblos de todas las naciones, desde los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, es que Dios gobierna sobre los hombres.
pero también gobierna sobre las naciones. Y que Dios, ¿sí? Nos daremos cuenta que Dios reemplazará el pecado del ser humano. Y de esta misma manera, el pecado de una nación. Perdón, Dios rechazará el pecado del ser humano y el pecado de la nación. Nos damos cuenta a través de leer la historia cómo es que han caído grandes civilizaciones una después de la otra. Se han desmoronado, quedando en condición de cenizas y polvo. Por lo que tenemos que entender cómo describe y nos muestra este libro una solemne advertencia de Dios. Dios puede abatir grandes naciones. Dios puede abatir grandes naciones. Y una vez más, una de las razones por la que Dios juzgó a esta nación fue, ¿por qué? Porque era una nación cruel y sanguinaria. Vayamos a los versículos 2 y 3. Dice el versículo 2, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y la multitud de muertos y la multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, en sus cadáveres tropezarán. Notemos esto, hermanos, cómo en estos versículos el profeta continúa con una descripción vívida, pero ambigua de una batalla. Lo mismo podríamos ver a Asiria atacando a otras naciones que a la misma Asiria siendo atacada. Pero en ambos casos, ¿por qué? Por causa de la multitud de sus fornicaciones, lo dice la palabra. Eso lo vemos en el siguiente versículo. MacArthur nos comenta que estos versículos aluden a la escena presentada en Nahum 2:3-5. De manera que podemos ver cómo Asiria quedó tan devastada que quedaron esparcidos multitud de muertos y multitud de cadáveres por toda la ciudad, que ocasionaban en sus cadáveres tropiezo, los defensores que pasaban sobre ellos para esquivarlos. Fin de la cita. Aquí vemos una escena totalmente devastadora. ¿Te lo podrías imaginar? Mucha sangre derramada. ¿Cuánta? ¿Cuánta sangre no habían derramado? Y ahora su propia sangre era esparcida en lo que fue su gran orgullo, su gran ciudad, su gran amor. Podíamos sorprendernos de la manera de este pueblo, hermanos, de la manera en que este pueblo usaba la maldad. ¿Te sorprendería eso? Pues quiero que sepas que en la actualidad, a pesar de los muchos adelantos científicos, de una mejor formación cultural y más información en general, date cuenta de que el ser humano no ha cambiado nada, puesto que puedes constatar que por donde quiera que viajes, te vas a dar cuenta que las casas, en la mayoría de las casas tienen rejas, tanto en sus puertas como en ventanas, y algunas tal vez hasta blindadas, ¿verdad? Los que tienen más poder económico. Date cuenta que una ciudad de hoy es tan parecida a aquella ciudad. ¿Por qué? Por la maldad que hay, porque todavía aquí tienes que estarte cuidando de los demás. Nínive fue ciertamente una ciudad sanguinaria, culpable de derramar la sangre inocente de multitud de víctimas.
La riqueza y el poder hicieron de Nínive un aliado seductor, como les comenté. Pero en realidad se trataba, dice la palabra de Dios, de una ramera que exigía un fuerte pago por su servicio. En Habacuc 2:12 dice, podemos ver cómo se advertía acerca de ser una ciudad como se describe en nuestro texto. Dice, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Reflexionemos en esto. ¿Cuántas veces queremos seguir siendo como los demás? Siguiendo siempre al hombre, su riqueza, su autoridad, y nos olvidamos de Dios. No queremos la riqueza de Dios ni la autoridad de Dios. Pues creemos que haciendo todo esto estaremos mejor y seremos más felices. Está de pensarse, hermanos. Como dice Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Dios. Maldito el varón que confía en el hombre. ¿Sigues confiando en el hombre, hermano? ¿Pones tu corazón en él? ¿Te apartas de Dios? ¿Quieres continuar con lo que tú estás haciendo? ¿Crees que Dios no va a hacer nada? ¿Quieres doblarle la mano a Dios? Pues eso te lo dejo de tarea. Vayamos a la segunda acusación. Nínive, destacada por su propósito, por su prostitución espiritual, y Nínive, ¿te diste cuenta? Es acusada por su prostitución. El versículo 4 dice, a causa de la multitud de fornicaciones de la ramera, de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Entonces vemos que dice por fornicaciones, hechizos, y repite nuevamente fornicaciones y hechizos. Nos los dice dos veces, por sus fornicaciones y por sus hechizos. Observa cómo Nínive utiliza su belleza, su prestigio de poder. ¿Para qué? Para seducir a los demás, a las naciones. La seducción que realizaba para esas naciones confiadas y caían en falsas amistades. Aún el pueblo de Dios fue infiel a causa de estas alianzas. Cuando las naciones bajaban la guardia, pensando que Asiria era su amiga, ésta los destruyó y las saqueó. Nínive se aprovechaba de las naciones que en su pensamiento tontamente creían que ellos querían ser como ellos. Los historiadores han descrito a esta ciudad como hermosa e impresionante en su exterior, pero en realidad, en su interior, Nínive era inmoral. Era inmoral y traicionera. Fíjate cómo lo describe Isaías 37:36. El fin de este pueblo, dice, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, hay aquí que todos eran cuerpos muertos. Esto debe de ponernos a pensar que nosotros también estamos muertos. Que éramos muertos vivientes, pues no conocíamos o no queríamos saber nada de Dios. Pero gracias a que hemos caminado ya con Dios y ya lo conocemos, bueno, pues hoy
espero que te estés dando cuenta de esto y que no vayas a caer o a retroceder. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces detrás de las fachadas hermosas, ¿sí?, yacen seducción y muerte. El Señor Jesucristo conocía bien este tipo de personas y las llamaba, fíjate cómo las llamaba, sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23, 27. Entonces, cuidado con esto, hermanos. No vaya a ser que seamos como ellos, ¿sí? O que caigamos en lo que nos está seduciendo. No te relaciones con personas así, porque acabarás como este pueblo. No permitas que una institución, una compañía, un movimiento, una persona atractiva te seduzca de tal manera que rebajes tus propios principios morales, tus principios en la palabra de Dios. Déjame comentarte en detalle estos versículos para destacar algunos de los aspectos que nos ayudarán a comprender el verdadero significado. El profeta Nahum nos describe una batalla en contra de Nínive. No hay ningún pasaje en la literatura hebrea que sobrepase a este en su vívida descripción. Ya te lo he dicho y te lo voy a venir repitiendo. La descripción de Nínive como ramera sin duda hace referencia a la idolatría realizada en lo oculto y relacionada con hechicerías. Esa palabra hechizo se menciona 2 veces haciendo una clara alusión ¿a qué? A lo oculto. Lo mismo sucede con la palabra fornicaciones o prostitución, término que se usa muchas veces acerca de Israel para indicar su identidad o su infidelidad a Jehová. En el caso de Asiria, se aplica a las alianzas políticas que llevaban a confiar en el poder del hombre y a desconfiar de Dios, de manera que esta política extranjera llevaba a la corrupción de la adoración al Señor, que fue lo que pasó con el pueblo de Dios. Su influencia, la influencia de estos bandidos, les desvió hacia otros dioses, según poderosos, y a sus costumbres. ¿Por qué? Porque eran atractivas para el ser humano. Entendamos entonces el cargo de culpabilidad, pues Asiria destacaba por promover una corrupción espiritual. No podemos pensar que la idolatría del mundo antiguo fue algo carente de importancia. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 4, mencionó que un ídolo es nada, diciendo que no hay nada en un ídolo. Pero detrás de un ídolo está Satanás. Detrás de la idolatría siempre hay algo satánico, lo quieras creer o no. No es necesario tampoco hablar demasiado de esto sobre este punto. Las sectas satánicas están creciendo y multiplicándose por todo el mundo. La idolatría sigue creciendo. Este país no lo va a superar no sé cuándo, porque
la idolatría que tenemos por tantas imágenes y tantas cosas que nos han puesto, pues nos lleva a caer en esa prostitución. Eso es tan bueno para los demás, te atraen y atrapan a las personas, aún las muy cultas, fíjate, y educadas, en las mejores universidades, andan buscando al charlatán, andan buscando al brujo, al que les haga la limpia. Nuestra civilizada sociedad está regresando, fíjate bien, a esas prácticas que se pudieran considerar ya obsoletas y demasiado antiguas para la mente del hombre moderno. Estamos en la modernidad y estamos regresando a las limpias, al brujo, al hechicero, ¿te das cuenta? Y demasiado antiguas, dice, para esta gente que ha estudiado, pues es antigua, ya están olvidando de eso. Pero el hombre moderno está regresando. Los hechizos y las brujerías se pueden ver a diario, en cualquier lado, en directo, como una atracción en los mejores programas de televisión, con las autoridades gubernamentales que van a que les hagan sus limpias y te lo pasan en la televisión para que tú veas y digas, eso es bueno. Te lo ponen como una prostituta bella para que atraerte, para que vayas. En Apocalipsis 18:2-3 se describe cómo el futuro habrá de correr la misma suerte. El sistema de gobierno que se levante en contra de la voluntad soberana de Dios, corrompiendo a otras naciones y abusando de ellas. Fíjate lo que dice el texto de Apocalipsis 18:2-3. Ha caído una gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Es verdaderamente, hermanos, sorprendente ver cómo personas inteligentes, cultas, compran sus horóscopos y los siguen al pie de la letra. Hay muchas personas que creen en supersticiones, que llevan amuletos, convencidos de su benéfica protección contra cualquier mal. Es de verdad asombroso e increíble que en este siglo tan materialista, la superchería siga ganando terreno a la cultura y a la razón. Cuidado con esto, hermanos. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Como dice Colosenses 3:2, puesto los ojos en Jesús, el autor consumador de la fe. O como dice Hebreos 12:2, ¿verdad? Regresemos entonces a nuestro texto y vayamos al versículo 5. Dice, heme aquí, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. El profeta introduce en estos versículos una expresión propia del Dios de Judá, Jehová de los ejércitos, con la que señala la intervención de Dios, en estos acontecimientos como parte de su plan para el mundo. Para la mentalidad cristiana de hoy, se pueden levantar interrogantes como, ¿puede un Dios de amor hacer esto? Pues ahí te va la respuesta, hermano. Nahum dice, sí, te responde con un sí definitivo. El Dios de Judá es
el mismo ayer y hoy, y es por amor, fíjate bien, que Él no tolera la maldad y en su justicia no permitirá que imperios se enseñoreen sobre los demás pueblos pequeños, conduciéndolos a una perdición. Ahora Dios habría de manifestar quién era realmente Nínive y todos podían ver su vergüenza. Dios lo exhibiría delante de todos. Nínive recibe el castigo de una prostituta y una adúltera, que era la exposición y condena públicas. ¿Te das cuenta? En el mundo antiguo, a las mujeres culpables de prostitución las paseaban desnudas con toda la ropa levantada sobre su cabeza para que sufrieran así la vergüenza pública y la humillación de que los vecinos del lugar vieran totalmente su desnudez. Jeremías 13:22 describe un juicio similar al mismo pueblo de Dios. Dice, si diriges en tu corazón, ¿por qué me has sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudos tus carcañales. Esa fue la condición de Nínive. Esta ciudad se había entregado a la magia, a la maldad, al oscuro, al mundo oculto, a la hechicería. Y Dios se lo advirtió a Nínive por medio del profeta Nahum, que su castigo estaba justificado a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera en gracia. Entonces, hermanos, por atención a esto, el libro de Apocalipsis nos muestra que cuando lleguemos al final de los tiempos, una parte de la iglesia organizada se involucrará en toda clase de cosas. Qué tremendo y qué importante, hermanos, es que entendamos que la iglesia será involucrada en la corrupción espiritual e inmoral como Asiria. Y eso lo estamos viendo. Hoy estamos haciendo a Dios a nuestra manera. No queremos hacernos como Dios nos está diciendo, sino vamos a aplicar a Dios a nuestra vida diaria. Creemos que ya hay señales en muchos de los que se denominan cristianos cuyo comportamiento no está de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, aquí debemos de ver que hay una seria advertencia de que no todo lo que parezca sobrenatural es de Dios, ¿sí? Porque luego eso es lo que nos venden. Hay que contrastar y examinar todo lo que te digan y lo que veas con la palabra de Dios. Llévalo a la palabra de Dios que dicen esto. A ver, voy a buscar si es cierto. A ver si Dios dice que me haga una limpia. Hay que contrastarlo con la palabra, no con el hombre. No todo lo sobrenatural es bíblico. Dios no contradice su palabra y si alguno no tiene fundamento bíblico, entonces tenemos que desecharlo. Como cristiano, tienes que desecharlo. Si es sobrenatural, pero no es bíblico, entonces no es de Dios. Solamente hay una persona que actúa en la dimensión de lo sobrenatural, con la excepción de Dios. Mucho ojo, hermano. Es muy importante, grábatelo, piénsalo. Ese es su enemigo, Satanás. Recuerda que Satanás desde su caída, como un ángel de luz que se rebeló contra Dios, ha tratado de imitar y duplicar a Dios a lo largo de toda la historia de la humanidad. Así que aquí tenemos otra razón que Dios está dando, por la cual Él justificó sus naciones al descubrir en esta ciudad, la corrupción moral. Tú, amigo que escuchas, o tu hermano que vives autoengañándote, ¿crees que a ti te va a perdonar por ser quien eres o por tus actos de bondad?
Pues si sigues pecando, por supuesto que no. Con tanto cinismo y no quieres ni que escuchar acerca de Dios, ni que te hable ni nada y crees que eres bueno, pues permíteme decirte que serás muy bueno, pero te vas a ir al infierno. ¿Te pasas juzgando a quien está predicando su palabra o no pones atención a lo que Dios te está diciendo a través de quien la predica? Dice la palabra de Dios, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el bien, el tiempo, porque los días son malos. Vayamos al versículo 6. Y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Ya vimos cómo las mujeres prostitutas eran paseadas desnudas para evidenciar su vergüenza. Pero ahora, además de ello, la gente que las veía pasar les echaba excremento, tierra o cualquier cosa que encontraban a su alcance. Esa era la escena de desprecio y ridículo. Claramente representaba la desgracia del pueblo de Nínive, su propia vergüenza presentada ante los demás, ante las demás naciones. Una nación poderosa, una nación que se levantaba y quería ser más que Dios. Dios dijo a través de Nínive al profeta que él iba a hundir, que estaba en contra de esa nación, que la iba a derribar completamente. Los siguientes pasajes expresan lo que significa exponernos a la vergüenza y el castigo que vendría sobre ¿quién? Sobre Nínive. Malaquías 2:9 dice, por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis excepción de personas. Judas 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Las excavaciones arqueológicas que sacaron a la luz la gran ciudad y civilización revelaron que todo lo que el profeta había advertido fue totalmente acertado. En este libro tenemos una descripción muy gráfica y detallada y la profecía dada mucho tiempo antes de que esto ocurriera. Se cumplió en su totalidad con una precisión divina. ¿Por qué no se ha de cumplir mi castigo divinamente? Si Dios quiere, lo va a hacer, y si Dios no quiere, pues no lo va a hacer. ¿Cómo puedes apreciar, mi querido hermano, la descripción tan detallada de este juicio de Dios? Tiene una gran importancia que no quería dejarla de lado. Por eso te decía en el principio que esto, cuando empecé este estudio de este tercer, quería hacerlo rápido para ya terminar y continuar. Pero esta aplicación tan tremenda para nosotros en el presente es un cuadro tan real de la situación del día de hoy. El libro de Nahum, como lo hemos visto, nos revela el método que Dios en su trato con las naciones al mundo, que es aplicable a cada ser humano. ¿No creemos que Él haya cambiado su método? Y si no lo ha cambiado, amigo, ¿tú que me escuchas? Entonces tenemos un problema y un gran problema. Es necesario que cada uno de nosotros ore por nuestra propia nación, para que se cumpla lo que dice Romanos 13, porque no hay autoridad sino la de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Aquí lo que promete Dios lo cumple fielmente.
Dios ha pronunciado miles de promesas que podemos encontrar en todas las páginas de la Biblia. Quizá tú puedas acordarte de algunas de las más repetidas, como lo de clama a mí y te responderé. Venid a mí todos los que están cargados y yo los haré descansar. El que viene a mí no lo echaré fuera. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré corona de vida. Y miles más. Pero si te has fijado, hermano, que el cumplimiento de cada promesa implica también una acción del creyente. Dios espera que demos un paso. Dios espera que tú des tu paso, que camines hacia adelante. Dios lo anhela, es lo que espera. Y déjale a Dios lo demás. El resto lo hará Dios. Él se encargará de esto. Pues Dios es soberano. ¿No quieres hoy dar un paso hacia el conocimiento de ese Dios santo y justo? Dios, hermano, anhela tener una comunión contigo y una comunicación contigo a través de su palabra, a través de la oración, a través de estar juntos en la reunión, a través de caminar con Él. A veces escuchamos decir que Dios no responde y hay muchos que no creen que Dios exista. ¿Por qué? Porque no escuchan su voz. Si este es tu caso, te propongo lo siguiente. Preséntate delante de Dios y dile en voz alta: Dios, si existes, quiero que te reveles a mí de una manera personal. Si es cierto que estás interesado en mí, en mis circunstancias, en mis problemas, en mis sueños, en mi presente, en mi futuro. Si es así, Señor, entonces te pido que me lo hagas saber. Pero también quiero decirte algo, hermano. O a ti que nos estás escuchando. Tienes que venir con una verdadera convicción de pecado, de arrepentimiento, creyendo en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, en tu lugar y en mi lugar, para que fuéramos liberados de la ira de Dios. Y entonces podrás acercarte al trono de la gracia con un corazón sincero, en la plena certidumbre de fe, purificando tu corazón de mala conciencia. Hebreos 10:22. Si realmente estás interesado en comunicarte con Dios, díselo y te puedo asegurar que Dios se manifestará a ti personalmente. Muchos de los que somos cristianos y caminamos en Dios sabemos por experiencia que por medio de su palabra y por medio del arrepentimiento verdadero del pecado, Dios es fiel y Él mantiene sus promesas. Termino con esto. Confiamos y oramos para que Dios te dé la luz necesaria para entender cada vez más su palabra, su amor y su perdón por medio de su Santo Espíritu. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por cada una de las bendiciones que nos das. Gracias por tu justificación, porque en tu justicia, Señor, nos limpias a través de tu palabra y nos enseñas que eres un Dios de amor, pero que también eres un Dios justo. Que todos y cada uno de los que están oyendo y de los que están escuchando, Señor, y los que nos decimos creyentes, podamos entender tu palabra a través de tu Santo Espíritu, Señor, porque tú pones a tu Santo Espíritu para que nosotros podamos entender tu palabra. Bendice a todos mis hermanos, Señor, y que Dios los bendiga a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos terminados. Les doy las gracias. Espero que
podamos vernos muy pronto, y un abrazo de parte de nuestro pastor Mario de los Ríos y también de todos y cada uno de los servidores de la Iglesia Cristiana de la Gracia Polanco. Nos seguimos viendo en la próxima. Que Dios los bendiga y hasta luego.